Good morning, DXN. Good morning, Dr. Lim. Good morning, Laszlo. Good morning, everybody. Good morning, Spain. Thank you so much for your time and this opportunity, and we can talk a little bit. Simplemente estaban dando la bienvenida. Muchas gracias a Dr. Lim por darnos esta oportunidad de otorgarnos esta entrevista. So my first question is, there is a very special situation now. How do plantation and factories work around the world? Is there any interruption in the product supply? Actualmente estamos pasando por una situación muy especial. La pregunta es cómo se está trabajando las fábricas y plantaciones en todo el mundo. ¿Hay una interrupción en el suministro de productos? So, Laszlo, I think this is a very good question, and also these are the concern all over the world that whether this virus can affect our production or not. Let me answer. Laszlo, en efecto creo que es muy buena pregunta. Creo que esto es una preocupación para muchísimas personas con la situación que estamos viviendo en el mundo y voy a tratar de darte la mejor respuesta. I must say it does not affect at all, no, to our production. Okay, there are two reasons. First, the Malaysian government, they do allow us to have this skeleton, okay, skeleton staff, some basic stuff to carry on the day-to-day activity. So actually, our productions, this plantation is going on. It never stops. En primer lugar, quiero comentarte de que para nosotros esto no nos ha afectado. Primero, porque hemos tenido la posibilidad de trabajar con el equipo básico de gente, con una estructura que ha permitido la continuidad de nuestro trabajo, tanto a nivel de las plantaciones como a nivel de la fábrica. And the second thing is that DXN all the while we have buffer stock, you know. Okay, we have 3 to 6 months of buffer stock, especially in the HQ. You see, we MIM are very volatile. Okay, we are full of challenges now. Sometimes we have strikes, sometimes we have a disruption of the transportation. So all the while, we are preparing for this contingency. Okay, of course, we never suspect coming from virus, but because of this 3 month stock, 6 month stock, we have no problem in the supply. Durante todos estos años nosotros tenemos una política que hemos seguido, que es que tenemos suficiente inventario, que es un inventario de seguridad que es aproximadamente de 3 a 6 meses dependiendo de cada uno de los productos. ¿Por qué? Porque se puede presentar en algún momento una huelga, se puede presentar alguna interrupción en el transporte, se pueden presentar cualquier problema que retrase el envío de los productos. Es por eso que nuestra política continua es esa de garantizar la cantidad de productos. Por supuesto, no estábamos pensando en ningún momento en una interrupción que iba a detener el mundo por un virus, pero sí tenemos la cantidad de productos necesarios. Yeah. So due to this continuous production by the skeleton staff, due to our buffer stock, actually until now we never have any problem with the stock. For the next 3 to 6 months, even we stop production completely, you know, for 3 months time, we should not have problem. Así que algo que hemos visto en estos meses, que como hemos podido seguir nuestro proceso de producción y con nuestra política de inventario, aunque nos hubiésemos quedado sin poder producir el producto por 3 meses, no hubiese interrupción en la entrega de nuestros productos. Esa es una gran ventaja. So, Laszlo, if you still remember, okay, when last time we said that even for leaders, for everything, they should keep the buffer stock also. Okay, they should keep the buffer stock so that to buffer. So the concept of buffer stock is very important in DXN. All the while, okay. So I say you are billionaire, you must have a seed stock, okay, a buffer stock. So that part, I think we have nothing to worry. We have nothing to worry. Así que, Laszlo, como te he dicho en varias oportunidades, para nosotros en DXN el garantizar un inventario de seguridad es fundamental. Nunca nos podemos quedar sin producto. Y esa política que hemos seguido desde el principio de nuestra compañía es algo que nos ha permitido ser exitosos en el tiempo. Así que no te preocupes, no hay nada por qué preocuparse en estos momentos. Yes, So, thank you, Laszlo, Dr. next question, please. Thank you. Thank you. Así que,
My second question is, what are the new products developments currently in progress at the DXN headquarters? Mi siguiente pregunta es, ahora mismo, ¿qué productos nuevos se están desarrollando en la sede de DXN? Yeah, you mean the progress on the production worldwide and also at this thing. Yeah. So now you see, when it comes to the production sites, okay, of course, now we have 3 major areas now for production. One is in Malaysia, and then one is in India and in China. Así que, Laszlo, muy buena pregunta. En este momento nosotros tenemos varias áreas en progreso en cuanto a la producción. Una, por supuesto, es en Malasia, la otra es en India y otra en China. Yeah, when it comes to the new products, okay, new products, basically we are moved forward to a proper food production. That means not only health food, total food like these spirulina noodles, okay, the instant rice. We are moving toward this food proper. Así que en cuanto a nuevos productos que estamos pensando en nuestra estrategia de desarrollo es movernos hacia la producción de alimentos, en especial espirulina en noodles y también arroz deshidratado. Esas son las áreas donde estamos desarrollándonos en estos momentos. You see, at DXN, basically we check, actually our sales are not affected much. So the whole, there are a certain percentage drop, but still doing well. Why? Because one of our major product is the coffee. The coffee everybody are drinking, this thing. What is coffee? Coffee is a day-to-day drink, this thing. That's why it become a very stable factor in DXN because of the food. Así que hoy en día, con esta pandemia, hemos visto como algunas compañías han tenido problemas con sus productos, pero en el caso de DXN no ha sido así. ¿Por qué? Porque nuestra producción está basada en alimentos. Por ejemplo, el café. Vemos que el café todos los días la gente toma café, así que es por eso que para DXN no ha habido interrupción en nuestro negocio. Yeah. Last time when we promote coffee, we say cheers, okay? You drink coffee so you can become millionaire. Cuando nosotros promovemos o invitamos a alguien a tomar una taza de café, lo brindamos con el café y decimos, bueno, podemos ser millonarios con esto. So in future, Laszlo, okay, we tell people, when you take your breakfast, you take your lunch, you take your dinner, you can also become millionaire. Así que de ahora en adelante con los alimentos, pues cuando comamos, cuando cenemos, también nos podemos hacer millonarios con esto. You see, DXN, we are very good in the freeze dry technology. So now we can use the freeze dry to produce a food bar. So for example, the yogurt bar, this rice bar, okay, this bar, so that we can just take it as food in the morning or in the afternoon. Así que, como sabes, DXN es líder en desarrollo de algunas tecnologías. Algo de lo que estamos haciendo es hacernos expertos en alimentos y vamos a tener barras de alimentos, como barras de arroz deshidratado o barras de espirulina, que nos van a ayudar con nuestra alimentación. Así que de una forma muy fácil. And also in China, we're going to build 1,000 ponds, 1,000 ponds compared to 30 ponds in. So we have become the largest spirulina company in the world. Then we put spirulina into the noodles, into the cereals, into a food bar, into everything. Spirulina is a food. So actually, the next thing is we are going to produce food that you're going to take every day. Así que de ahora en adelante lo que estamos haciendo es que en otros países como en China tenemos la capacidad de producir muchísima mayor cantidad de alimentos y todo esto nos va a permitir meter todo en nuestra comida diaria y desarrollar más todavía nuestro negocio. And Laszlo, now DXN also we become the largest coffee factory in MIM now. So we are #1 in coffee, this thing. So that when I go to China, we started to buy a lot of organic tea.
tea farm. So that we started to produce the green tea, the oolong tea, the red tea, the fermented tea, so many types of tea, So in the future, okay, we're going to launch our own tea to the market. And that is also the second launching of the products. Como sabes, DXN es famoso a nivel mundial. Somos la compañía más grande del mundo en producción de café en multinivel. Realmente somos expertos en café, pero también hay una gran oportunidad en el té. Sabemos que podemos cultivar té verde, té rojo, té negro y diferentes tipos de té. Y para eso es nuestra nueva producción en China, donde vamos a seguir desarrollando productos que nos ayuden todavía a crecer en nuestra compañía. We may not be able to produce the coffee noodles, no? But we can coffee can go for the coffee chocolate, coffee cookie, and everything. But noodles, we can produce tea can produce tea noodles, no? And tea is a proper food, no? We can put into the food and sell. Sabemos que todavía no podemos hacer noodles de café. Por supuesto, podemos hacer café con chocolate, podemos hacer café en galletas, pero en los noodles podemos seguir trabajando estos alimentos porque podemos hacer perfectamente de té, de espirulina y diferentes productos. And the third group of product, of course, are cosmetic. Now we join hand with Korea, okay, and we have started using Ganoderma coffee, for the cosmetic. Then we are going to set up this cosmetic institution, cosmetic school, to train it properly to the market. So that will be the third group of products we're going to launch to the market. Y el tercer grupo de productos que estamos trabajando, por supuesto, es la cosmética, que tenemos esta asociación con Corea. Y definitivamente sabemos que es algo que puede aportar mucho valor al mercado con el desarrollo de productos con Ganoderma, con nuestra tecnología y con nuestro conocimiento de productos naturales. Eso es la tercera área donde estamos trabajando para el desarrollo de nuestros productos. And DXN also started to plant a lot of this organic vegetable. Okay, vegetable is not easy to sell because it's wet, but we have the freeze dry technology, So we freeze dry it, okay. So next time the vegetable is put into the hot water, it come back as it is now. So this also will be another group of products, in food. I mean, in future, Laszlo, make it simple. When we are going to food, finish. Food is the main things in the future. Otra de las áreas donde estamos trabajando, Laszlo, es en alimentos deshidratados, es en vegetales deshidratados. Sabemos que muchas veces es difícil el obtener vegetales frescos, pero lo que sí podemos hacer esos vegetales es con la tecnología correcta deshidratarlos y es muy sencillo, los agregamos en agua caliente y comemos los alimentos que tenemos. Pero en resumen, Laszlo, lo que estamos haciendo en DXN es enfocarnos en alimentos, en desarrollar nuevos alimentos para toda la compañía. Okay, Laszlo. Yeah. Así que, Laszlo. Thank you, Dr. Lim. So my next question is, is the stability is very important to us. One of the guarantees for this is the DXN One Dragon concept. Are there new factories and plantation being built? What are the future plans of the DXN? Yes, actually, we are started to build factory throughout the whole world. Okay. Dr. Lim, can you give me 1 second to we need to translate the question, sorry. La estabilidad es algo muy importante para nosotros y una de las garantías es el concepto de un dragón de DXN. ¿Se están construyendo ya fábricas o plantaciones nuevas? ¿Cuáles son los próximos planes para DXN? Yeah, actually now we are started to build factory throughout the whole world now, okay? And there are two important centers of the factory. One is in India and one is in China. You may ask me why India and China. Let me explain. Bueno, una de las cosas que estamos haciendo siempre es pensando en la construcción de fábricas en el mundo. Y principalmente hay dos áreas donde estamos trabajando. Una es en China y la otra es en India. Y me preguntarás por qué en estos dos países. You see, now our sales are expanding at a rate of 30 to 40% every year. Okay, if we expand like this,
our factory in Kedah State, we may face this a little bit problem because Kedah State is a very small population, you know. Okay, so if you expand, then we already have 1,000 workers in the state, so we cannot indefinitely keep on expanding Kedah State, you know. That is not possible. Una de las cosas que vemos en la compañía es que nuestro crecimiento en ventas es exponencial. Crecemos del 30 al 40% todos los años. Y algo que evidentemente tenemos es que hoy hay casi 1.000 trabajadores en nuestra fábrica de Malasia. La densidad de población no nos permitiría en un futuro tener la cantidad suficiente de terreno y de trabajadores para el crecimiento que esperamos de la compañía. Then we identify India and China. Why India and China? First thing first, India is both are very populous country, you know, and they are full of this organic food technology, you know. There is a lot of farm, there is a lot of these scientists, there is a lot of technocrat in these two countries. En India vemos que hay una gran cantidad de población, pero además de eso hay una gran cantidad de terreno, hay muchísima tecnología, hay gente muy preparada y nos da la posibilidad de desarrollarnos en un país que es ideal para seguir creciendo. And in India itself, it's a huge market. It's a huge market, so it can be self-sustained. So that we are going to duplicate everything in India, you know, in Malaysia. So you don't put all the egg into one basket, you know. In Malaysia, okay, in case anything happen, any injury happen, so India will become the backup. Otra de las cosas que tenemos en India es que las ventas son extraordinarias y nosotros vemos cómo las propias ventas de India sostendrían el negocio. Pero algo que también es muy importante es que no pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Con lo cual, si nosotros tenemos una diversidad de fábricas, eso nos garantiza el suministro constante. Then why we go to China? We went to China because of three things now. First, the spirulina, okay? Because in Malaysia, the problem with spirulina is that when it rains, it affects the production now. So in China, we go to the northwest, okay? Actually, it's a desert area now. So we're going to establish the largest spirulina, one of the largest in the world. It's not the largest, with 1,000 ponds, you know. Una de las cosas que tenemos en China y por qué China es porque China nos permite desarrollar sobre todo lo que es espirulina. Estamos yendo al noroeste de China, tenemos allí un terreno muy amplio y eso nos va a permitir ser una de las compañías, si no la compañía más grande en cuanto a tecnología y desarrollo de espirulina. Because we bring in the technology of spirulina to China, and the government they give a lot of facility, a lot of the land are very cheap, they give to us, okay, then they subsidize now. Every pond that we are producing in China, oh, they throw money on us, even though we are not the Chinese there, okay, so it cut down a lot of our costs. Una de las cosas que tiene el gobierno de China, que cuando le hablamos de nuestro proyecto, enseguida nos dieron muchísimas facilidades. Nos apoyaron en cuanto a la adquisición del terreno a un precio muy económico y realmente eso ha reducido de una forma muy importante los costes de producto, así que es súper atractivo para DXN. Secondly, China is a mushroom country. They're very good in mushroom country. Now you see, you come to Europe now. Actually, I collected some strain of Europe, like this chaga, this tinder mushroom to Malaysia. But of course, you don't expect Malaysia to produce European mushroom, you know. So we go to China, we can produce European mushroom. Así que otra de las cosas importantes de China es que China es un país desarrollado por miles de años en cuanto a la cultura de los hongos. Tenemos una cantidad de hongos en China, así que tenemos que aprovechar eso. También hay, por supuesto, algunas especies de hongos en Europa, pero es mucho más difícil llevar hongos de Europa para Asia para cultivarlos allá. Por eso el cultivo es mucho más fácil en China. And now there is a railway link, you know, from Ningxia, the place where they took all the way to Hamburg, to Germany, and to England. So next time, the production in China, we may send to this Europe through the railway. The railway is already there. Railway is already there. There is a constant supply to what they call to Europe. Y otra de las ventajas que tiene China es que la logística es mucho más sencillo.
Cuando nosotros producimos en China y enviamos a Europa, todo es muchísimo más rápido, todo es muchísimo más económico y eso es otra de las grandes ventajas. You see, now I want to send to Hungary. The route is very, very far, no? So we get all the way into this, look at this, the near to the sea, for the sea, then the coast all the way to Hungary, okay? Then if from China all the way to Germany, actually the cost is comparable. The cost actually comparable. Por ejemplo, hoy en día, si nosotros queremos enviar algo a Hungría, tenemos que enviar desde Malasia y el barco va a dar una gran cantidad de recorrido y va a tardar muchísimo tiempo. Pero sin embargo, cuando lo hagamos desde China, va a ser muchísimo más fácil el envío desde China, por ejemplo, a Alemania, y eso va a reducir muchísimo los tiempos y evidentemente nuestros gastos de envío. And last time when I am in Germany, I made a study. It is possible that we do some organic planting of the mushroom, in the log. Then we can send to Europe, and Europe can come out in Europe, and see the strength is from Europe, so we can produce European mushroom easily. Así que cuando estuve en Alemania últimamente también vi como algunos hongos que eran de origen europeo, nosotros podíamos producirlos de una forma muy sencilla en China. Así que eso es otra de las ventajas que tenemos en China, lo podemos hacer muy fácil. Thirdly, is a tea. Okay, now DXN now we are the largest coffee company in the world now. Expanding the coffee, expanding. So now we started to buy land in Malaysia and Indonesia to plant coffee now. No, we don't want to keep on buying this coffee seed. That's why we buy from Brazil, buy from Indonesia. Now we want to plant our own coffee. But even then, it's better for us to have a contingency plan. Okay, if suddenly the coffee is double, triple, what are we going to do? We cannot indefinitely keep on supply coffee to the market. Otra de las cosas que tenemos es que sabemos que somos la compañía más grande del mundo en multinivel en cuanto a café. Tenemos una gran cantidad de plantaciones de café en Malasia, pero por supuesto esto nos obliga a tener un plan de contingencia, un plan donde nosotros no solamente dependamos de Malasia, y para eso es muy apropiado China. Y no solamente en café, también en cuanto a plantaciones de té. Eso nos va a dar otro nivel en cuanto a la cantidad de productos que vamos a tener. So we go to the brother of coffee, Mr. T. Okay, this thing. So in DXN, we are good in fermentation now. So we can produce green tea, oolong tea. Oolong tea is half green tea, black tea. Okay, black tea. Then we can put fermentation technology in the coffee, ferment the tea as it is. Así que como sabemos en DXN somos los expertos en café y en té y también en fermentación. Y vamos a hacer procesos de fermentación en el cual vamos a tener fermentación de té verde, té negro y un té que es una mezcla de té que es entre el té verde y el té negro, y vamos a hacer fermentación de estos productos. In China, they heavily subsidize their agriculture product. So when we produce tea, everything, the land is very cheap. The tea, because many of the tea farmers bankrupt in China. They said no proper this thing. They give the throwaway prices. This thing. And when we build the factory, build this thing, they give us a lot of money. They give a lot of this money. So when we export also, there's a lot of subsidy from Chinese government. So we say, why not? These are the things that they can cut down our costs, Y una de las cosas que hemos visto en China es que todos son facilidades. Cuando nosotros vamos allá, pues los terrenos son más económicos, el gobierno nos ayuda, nos ayuda con la tecnología, y esto es lo que hace en que todos los procesos que hacemos son cada vez más sencillos y más económicos. Así que cuando vimos esas oportunidades dijimos, wow, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? Vamos a hacerlo. Now, especially now due to virus, many investors run away. We are saying there, they say, hey, don't run away, stay here, stay here. Then recently in China, they appoint us as a pivot company. They mean very important company. We can go to very high level to get whatever facility that we want. But most important thing, we want technology. Okay, there is a lot of technical support in China.
Y una de las cosas que hemos visto en estos últimos meses en China es como algunas personas, algunas compañías han tratado de huir de China, por lo cual el gobierno ha dicho, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y nosotros nos hemos visto esto como una oportunidad, con lo cual esto nos está ayudando a crecer. Y otra de las cosas que tiene China es que le atrae mucho cuando las compañías no solamente aportan valor en cuanto a productos, sino también a tecnología. Y eso es algo que nos está ayudando mucho con esta relación con China. Many people worry about China. You know? Oh, we see the environment are very polluted. Okay, they put a lot of additive into the food and everything. But you must understand now, in China, we don't join hands with anybody now. Everybody are done by DXN, with our own technology, by our own supervision as well. Okay, there's no problem of putting something into the food, putting something, you would not happen to DXN products. Una de las preocupaciones que tiene mucha gente es sobre la calidad de los productos en China y por supuesto esto para nosotros no es un problema porque por supuesto la producción de nuestros productos siempre cumple con los estándares de calidad de DXN. Así que nosotros esto lo vemos como una oportunidad en el cual haciendo bien las cosas por supuesto vamos a tener los mejores productos. And we're going to Ningxia, no? Ningxia is on the top of China. Okay, it's the same latitude. It's the same latitude as France. It's the same as Europe, no? Okay, so whatever the European production, the area they can produce, and the area is also very famous for wine. So they plant a lot of wine because it's the same latitude as France, and they produce good wine. Y la zona donde estamos desarrollando nuestra planta en Asia está a la misma latitud que Francia. Con lo cual, todo lo que se produce en Francia, por clima, lo pudiéramos estar produciendo en esta planta de China. Cosas como, por ejemplo, el vino. Podemos producir un extraordinario vino en China. I remember when I'm in Europe, many of you keep asking me, Dr. Lim, can you produce a Guatemala wine? Can you produce Guatemala beer? Oh, Europeans love to take beer, no. But I cannot produce in Malaysia. No. Malaysia is a Muslim country, you know. I cannot get a license. But in China, they give it to me easily, you know. Me acuerdo cuando estuve la última vez en Europa, muchos de vosotros me preguntabais, ¿y no podríamos hacer un vino en DXN? ¿No podríamos hacer una cerveza? Y yo le decía, bueno, para nosotros es muy difícil en Malasia porque somos un país mayoritariamente musulmán, pero en China lo puedes hacer. Así que bueno, para eso tenemos ahora nuestra fábrica en China. And now they already give a license for this enzyme and also for the wine. Actually, wine and enzyme production, the process is exactly the same, you know, the fermentation, everything. So that we can produce wine, close our eyes, you can produce it easily, you know. Así que nosotros en este momento los procesos de producción son mucho más fáciles. Por ejemplo, la fermentación en la cual somos expertos. Podemos producir productos como vino, podemos producir productos como enzimas. Así que es otra de las áreas donde estamos trabajando mucho en esta fábrica en China. So this is how we put a factory into this thing. Then come back to Latin America. Okay, we already set up 2 factories now in Mexico, no? 2 factories in Mexico, and also we study in Peru. In Peru also, we're going to set up like a spirulina and everything. Okay, so that we need to in strategic area we put in our factory there, so that to make sure that 2 reasons, no, to make sure that the supply is on time. Secondly, to use a local material. Una de las cosas por la que estamos en China es por todo esto que te acabo de decir. Pero no solamente en China, también nosotros estamos desarrollándonos con 2 fábricas en México y con una en Perú. ¿Y por qué lo estamos haciendo de esta forma? Primero porque queremos garantizar el suministro rápido de los productos en esos países, la cantidad de productos necesarios en esos países y también para poder aportar valor en cuanto a mano de obra para esos países y valor para esos países trabajando junto con ellos. Yeah, so these are the good development for the products and also for the factories. Así que esas son todas las buenas noticias que tenemos en cuanto a productos en desarrollo y fábricas que estamos desarrollando a nivel mundial. Thank you, Dr. Lim. These are really good news. So thank you so much. Muchas gracias, Dr. Lim. Son muy buenas noticias, así que muchas gracias. So my next question is, how does the modern scientific professionals and researchers
react to the recent published article of Dr. Siva in the Open Journal of Preventive Medicine. What is the main message of this publication towards the non-professionals? Mi siguiente pregunta es, ¿cómo han reaccionado los profesionales e investigadores de la ciencia moderna ante el artículo que se ha publicado recientemente del Dr. Siva en el Open Journal de Medicina Preventiva? ¿Y cuál es el mensaje principal de esa publicación hacia los que no somos profesionales? This kind of professional publication have a very deep implication to DXN, okay? And because of this publication, the Indonesian government, they talk to DXN, okay? They want us to supply a product to the hospital. When you supply to the hospital and people can claim their insurances, this never happened before, on the herbal products, but because of this kind of paper, they started to purchase. Este tipo de publicaciones para DXN son muy importantes y tienen muchísimas implicaciones. Son publicaciones que nos permiten demostrar a las autoridades el valor de nuestros productos. Por ejemplo, Indonesia. En Indonesia, las autoridades sanitarias, cuando vieron esta publicación, entonces vieron los grandes beneficios que teníamos y nos llamaron para poder proveerle nuestros productos a sus autoridades sanitarias. Secondly, is that India, okay, they have written this thing. They use our products to treat the COVID virus now. Successful, many people are treated. They get excited, so they want us to supply to them. Of course, they ask supply as a low cost. We agree, these are the social, these are the things. Why not? We will supply to them, Okay, this is the second positive effect. Y otro de las implicaciones que tuvimos es que también las autoridades de India nos llamaron. Por supuesto, porque con esta situación del COVID en India, nos pidieron que si podemos enviarles productos. Por supuesto, a unos precios un poco más económicos, estuvimos de acuerdo y han tratado a muchísima gente con COVID con nuestros productos en India. Can you imagine, Laszlo? Okay, now if the hospital started to take our products and dispense to this thing, and they can claim insurance. If this were, why no? Our sale would double, triple many times, no? This is one thing. Te puedes imaginar, Laszlo, si nosotros empezamos a llevar nuestros productos a los hospitales donde están tratando pacientes con COVID y tienen buenos resultados, por supuesto, todo esto va a saber a nivel mundial y nuestras ventas se van a duplicar, a triplicar rápidamente. And virus, you must understand, now we do the human population a lot. Every 3 years, every 5 years, there will be epidemic of virus for sure. Last time we had H1N1, then we have so many things. So every about 3 to 5 years, there will be one cycle of outbreak of viruses. Y lo que estamos viendo hoy en día a nivel mundial es cada 3 a 5 años hay un nuevo virus. Vemos como en los últimos años ha habido diferentes tipos de coronavirus y sabemos que es alto, que va a ser repetitivo y cada 5 años puede ser que esté de nuevo con nosotros. I put out a video in Facebook, in English. Maybe in the future we will translate into Spanish. You cannot treat virus, how to treat virus? Okay, because virus mutate in 20 minutes, in 20 minutes become a new strain now. So you come up with a medicine, you may take you 5 years, you put it there, you kill 99.9%, whatever left, 20 minutes, to a new strain, and then your medicine becomes useless. Yo puse un vídeo en Facebook, está en inglés, posiblemente lo podamos traducir a español, y lo que decía en ese vídeo es que tú no puedes tratar los virus. Un virus se duplica cada 20 minutos y muta muy rápidamente, con lo cual lo que estás intentando tratar en este momento con algún tipo de medicamento va a ser imposible porque es muy rápido para él mutar y cambiarse. And the second problem, virus can exchange gene with us, Okay, sometimes we take the gene from virus take the gene from us. Human being, the genome, okay, they say that they are about 20 to 30% rubbish gene, Over millions of years we exchange from virus. Y bueno, lo otro que tenemos que ver es cómo funcionan los virus en la genética humana. Nuestros genes y nuestros virus funcionan de una forma diferente.
Esto lo tenemos que entender. Es por eso que es tan difícil el tratamiento de un virus. There's a problem now. So when they exchange gene with us, how our immune system going to it become part of us, no? It's inside the body. It's very risky now. So we need to make our immune system, boost up the immune system now, so that our immune system can detect the virus now. Así que cuando nosotros tenemos esta ecuación tan compleja en el cual el virus muta tanto, tan rápidamente se reproduce y afecta nuestro genoma, entonces la única solución es que nosotros tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunitario. Es la única forma que podamos luchar contra los virus. And Ganodama has been proven in many experiments, you know. Okay, it can activate our immune system, okay, to respond to the virus. Okay, and we have so many cases now. If you're interested, you can go to Facebook and have a look at our example. Okay, so DXN, so our Ganodama is the solution, you know, for the virus. Okay, that will be the huge potential in the future. Así que nosotros tenemos una gran cantidad de experiencia, una cantidad de publicaciones que validan realmente los resultados del ganoderma y que demuestran en muchísimos casos, con muchísimas personas, cómo ha reforzado su sistema inmunitario y que reforzando el sistema inmunitario las personas pueden combatir muchísimo mejor cualquier infección de virus. Now we must produce a Ganodama, no? We have economy of a scale now. Especially the mycelium, no? This thing. So imagine if there is a order from the hospital, from the government. Okay, we still sell to them to the member. No, remember DXN, we never sell Ganodama, we never sell Spirina. It must be to the members. Así que una de las cosas que nosotros en este momento podemos garantizar es la producción masiva de ganoderma, especialmente del mycelium. Algo que nosotros podemos asegurar es que rápidamente podemos tener muchísimos productos disponibles y que lo vamos a seguir haciendo de la misma forma, siempre a través de nuestros distribuidores. In my thinking, in the future, Ganodama and also Spirina can be consumed as food because we can cut down the cost now. This thing, so that the member we can just sell it as food. This thing, so that will double and triple our sales for sure. Así que una de las consideraciones que yo tengo para el futuro es que nosotros realmente podemos consumir el ganoderma y la espirulina como alimentos. Vamos a poder tener la capacidad inclusive de reducir sus precios de forma de que la gente la pueda incorporar en su dieta diaria de una forma masiva y sea algo sencillo, sea nuestra alimentación. So I congratulate Dr. Siow. Well done. Well done. You see, another thing, Laszlo. Now we already opened the market in with open up 100 countries now. This thing. What DXN need to do is depth. You must go into depth. So this kind of article definitely, it will help us to penetrate deeply into the market. Así que en este momento pienso que estratégicamente lo primero quiero agradeceros a todos vosotros y felicitaros a todos vosotros, especialmente Laszlo, por haber tomado la oportunidad con DXN, pero hoy en día hemos logrado expandir nuestro negocio. Ahora es momento de ir en profundidad. Ya no es cuestión de llegar a más países, sino de ser más eficientes y lograr esa profundidad. Yeah, so these are the good effects, no? So hopefully that you come up more details in the future. Así que estos son los buenos efectos y espero que todo esto nos traiga muchos resultados positivos en el futuro. So my next question is, the promotion of the DXN resort in Penang has also occurred in the latest European issue of the DXN Life magazine. Would you share some information about the DXN's new lifestyle program? Mi siguiente pregunta es sobre el último número de la revista DXN Life, que se ha publicado en Europa. Ha aparecido una promoción de Resort de DXN en Penang. ¿Le importaría compartir con nosotros información sobre el nuevo programa que tenemos del estilo de vida de DXN? As well, you see in our life, a few things that you can avoid. First is the food.
every day take the food. Okay. Secondly, once in a year or twice in a year, we bring our family, okay, to tour around the world. Okay, that every family is a norm now. Bueno, Lalo, como ves, evidentemente para todos nosotros los seres humanos, lo primero y lo que hacemos todos los días es el alimento. Pero otra cosa que es muy importante para nosotros es que 1 a 2 veces al año vamos con nuestra familia y tomamos unos días libres. So now the basic concept is, we say, Laszlo, cheers, drinking coffee so you can become millionaire. So the next question is, cheers, you bring your family to go for tours so can become millionaire. Is it possible or not? Así que el concepto básico es muy sencillo, Laszlo. Hoy en día nuestro negocio es, tomamos café, compartimos un café y podemos hacernos millonarios. Pero, ¿y por qué no vamos a compartir nuestras vacaciones y también podemos hacer negocio, podemos hacernos millonarios? Of course it's possible. You see, as a human being, we have dream, we have dream. Sometimes we would like to own an orchard, a fruit orchard to produce fruits. Sometimes we want a range, okay, with a horse, with this thing, It's our dream. Como sabes, lo primero que pensamos es que podemos tener los alimentos, podemos tener nuestras frutas, pero también otra de las cosas que queremos es nuestra diversión, nuestro esparcimiento. Así que eso también es importante para todos. But it's very costly, okay, to buy a fruit farms, this thing, and it's so very costly to maintain a range with a horse, with a turkey around, this thing, So sometimes it's just an imagination, Even you have the money to buy it, you may not have the time to stay in the place. Como sabemos, si nosotros queremos hacer nuestro propio alimento, pues tenemos que tener el tiempo para cultivar esos alimentos y es bastante difícil. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, tener un sitio para irnos de vacaciones, por ejemplo, una casa de vacaciones, pues sería muy difícil de mantener, de construir y de tenerla todo el día siempre preparada. That's how I go to Australia. Wow, beautiful place. Now I buy a house in Australia, Okay, I only see the house the first day I saw it. I buy the house now. After I never go there and stay. After 3 years we sold the house. I never been to the house again. Make it one time in the house. Beautiful house. Por ejemplo, yo fui una vez a Australia, me enamoré de Australia y me enamoré de una casa. Dije, wow, voy a comprar una casa. Compré una casa, por supuesto, una casa espectacular. Pero ¿qué pasó? No pude ir nunca más a Australia y pasó 1 año, 2 años, 3 años, no fui nunca más. ¿Y qué hice? Vendí la casa. So Laszlo, you still remember my Bulgaria house? Oh, one bungalow, a beautiful house now, with the surrounding, wow, the East European, the mountain area is beautiful, very beautiful. The instant love now. I bought a house, but now 2 years now, I never been there. Como sabes, Laszlo, hace tiempo estuve en Bulgaria, vi un sitio, me enamoré, la vista hacia las montañas, el verde era muy espectacular y compré una casa en Bulgaria. ¿Qué pasó? La compré hace 2 años y no he ido ni una sola vez a mi casa en Bulgaria. So my idea is that let's do it collectively, collectively. You can own an orchard, you can own a ranch, you can even own an island, You can own an island, this thing. We own it collectively, join hand collectively. Así que tú, aunque tuvieses mucho dinero, puedes comprarte una casa en un sitio, puedes comprarte un rancho, puedes comprarte diferentes propiedades, pero no las vas a poder disfrutar a menos que lo hagas de forma colectiva. Malaysian government give me 2 islands to choose. One is in the Langkawi, this island, and then one near to Tioman, the East Coast. 2 islands they're going to give to me. En este momento estamos desarrollando complejos en 2 islas, una es en Langkawi y otra es en otra isla de Malasia. Then the Indonesian government, Indonesia, Malaysia, they say, come, I give you 5 islands. Even in Philippines, they also have island. This area full of islands, so you don't have to worry about island.
Así que, bueno, la misma razón que en China, el gobierno nos invita a invertir y entonces, pues hay 5 islas que nos ofrecieron, al igual que en Filipinas. Allí no hay problema, allí hay muchísimas islas. Entonces, bueno, hay formas de desarrollar diferentes complejos en islas. So Laszlo, how much you should spend to own an island? Like, give me one example, no? Okay, it is a Dubai, they make very artificial island, you know? Okay, one island, the cheapest is 10 million USD, 10 million, or 10 million euro, one island. Así que, por ejemplo, Laszlo, puedes querer comprar una isla, pero te voy a poner un ejemplo. En Dubái, que hay un desarrollo muy grande últimamente, comprar una isla te cuesta 10 millones de dólares. Island is costly, even the Malaysia government here is costly. They might spend 10 million for, but a company can spend, no problem, no, okay. So how much you need to spend? You need to spend 2,000 USD, 2,000 only, maybe 1,005 is the euro, then you join a long stay. I give you 30 days, no? You can come, bring your family, come here and stay. Así que bueno, aunque tengas mucho dinero, yo creo que es mucho más eficiente si tú, en vez de invertir una gran cantidad de dinero en comprarte una isla, lo que haces es que inviertes, por ejemplo, unos $2.000, más o menos unos 1.500 euros, y te vas con toda tu familia para Malasia y puedes pasar, por ejemplo, un mes en uno de nuestros disfrutando. So listen, okay. Now in Border Valley is a tropical forest, okay, or forest. So if you want tropical forest, you come to Border Valley. Then Langkawi give us hot spring. So next time, Laszlo, you know, to go to the hotel and they go there now in the hot spring, and they give us one island. Okay, this thing. Then in Malaysia, the Ceratin, the other side, the Ceratin, I think you have been there before, no? A few years ago. We are going to take out one resort, you know, one resort. Explain a few places, yeah. Así que tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción de Penang, donde es una selva con un clima selvático increíble. Tenemos, por ejemplo, opciones como en Langkawi, donde puedes disfrutar de un clima veraniego, o estamos también construyendo una tercera también que, una vez más, te da las diferentes opciones de disfrutar de un gran clima y de una naturaleza espectacular. Not only that, you know, we start to get forests also. This 300 acres forest near to the highway. Okay, then we get a huge area now, about 5,000 hectare of forest. Okay, we buy from the government. It's very costly, but we buy, you know, buy. So we are going to build the orchard, build the range, build everything, you know, there. Así que el gobierno de Malasia en este momento nos está ofreciendo un terreno de aproximadamente 5.000 hectáreas, y eso lo estamos desarrollando una vez más para un complejo absolutamente increíble con todas las facilidades. So Laszlo, you give the company $1,800, no? You have 30 days, no? You can choose any place you want to go, no? This is not time sharing, no? Time sharing, you share only one house. No, we have so many houses, so many areas, no? You go and just bring your family, go and stay. Así que, Laszlo, es una oportunidad que, por ejemplo, puedes llevar a tu familia por todo un mes por $1.800 a un sitio paradisíaco. Y no es como un resort, que es un tiempo compartido. Esto no tienes que tener mayor preocupación. Es realmente el poder disfrutar unas vacaciones maravillosas. ¿Qué te parece, Laszlo? So Laszlo, this is a lifestyle, no? We own a forest, we own a hot spring, we own an island, we own a resort, we own everything, no? Collectively, okay? If you come, you can come and stay. If you cannot stay, no? You can sell it off, you can rent it off, no, because we sell to you at half price. Así que nosotros, Laszlo, puedes disfrutar de una isla, puedes disfrutar de la selva, puedes disfrutar del mejor ambiente tropical, y esto por un precio muy módico. Realmente lo podemos hacer prácticamente a menos de la mitad de precio que cualquier otra compañía. And this is a product, no, with SV, with PV, you know,
this thing. So when you ask something, you still have SP, you still have PV. It's a product, no, and you can sell to your friends, sell to this thing. It can become an investment. Okay. Así que esto va a ser más o menos como los productos, tienen un precio y tienen un valor de comisionable, y si tú no lo usas también se lo puedes vender de alguna forma a algunos de tus amigos y ganar dinero. And don't forget, in Cyberjaya, our HQ, you know, we're going to build about 100 over this apartment. Many people want to buy those, and they're for selling, you know. Okay, they keep on buying, and the Dr. Siwa also, they wanted to buy, and maybe only car ambassador allowed to buy. So, Laszlo, you are qualified to buy one. Así que, por ejemplo, como en Dubái, cualquiera no se puede comprar una propiedad en Dubái. Nosotros tenemos una propiedad en Dubái y, por supuesto, si calificas, también puedes ir, como tú has ido, Laszlo, a nuestro piso en Dubái. After the virus, now we're going to launch this. It's not only Border Valley, you know, more than that. Okay, this thing. I myself, you know, I also wanted to have a range. I also wanted to have a house beside the sea. Sometimes I wanted to have a house on top of the mountain, inside the rainforest. But even I buy it, you know, I have the money to buy, but I don't have the time to go and stay, you know. Bueno, yo mismo, Laszlo, a mí me gustaría comprar una casa en la playa, una casa en la cima de una montaña, una casa en la selva, pero aunque tuviese todo el dinero para hacerlo, muchas veces el problema no es el dinero, muchas veces el problema es el tiempo. No tengo tiempo para poder esclavizarme con una casa. Maybe we do it together. We do it together. And not only Malaysia, no. Now Thailand also give me ban. Indonesia also give me 5 islands. So much land they're going to give to me, you know. And China also, the tea farm, you know. The tea farm also is a good place to stay. And in India also, beautiful place. Okay, so you're 1,800 anywhere with DXN there, you can go and stay, you know. It's not only in Malaysia. Así que no solamente en Malasia, en Indonesia, en China, en diferentes países hay una cantidad de terreno que quieren desarrollar y que podemos desarrollar en el futuro. Así que después de esta situación del COVID vamos a hacer este concepto que en vez de ser una propiedad va a ser una comunidad para todos. So DXN will become a way of life, Laszlo. So in the future, we think people, okay, it's enough place for you to bring, no, for the next 10 to 20 years, enough places for you to bring your family there. Then you don't have to go and spend your money on elsewhere and just spend the money, you know. You spend the money here and you make more money. Así que DXN es no solamente producto, es una forma de vida. Así en los próximos 10 años vas a poder disfrutar de tus vacaciones y no es una forma de gastar dinero en vacaciones, es una forma de invertir dinero donde más dinero puede regresar y puedes ganar dinero de esta misma forma también. So you'll be the first one in Europe to join this, then you can go and promote it. This thing as a product, as a product, yeah. Así que, Laszlo, seguramente vas a ser el primero de Europa que vas a poder disfrutar de estas instalaciones. Esperamos que vayas para allá y que veamos otra forma de ganar dinero. Yeah. Thank you, Dr. Lim. Thank you. It is simply amazing. Simply amazing. Es increíble lo que se está desarrollando. So my last question is, here in Europe, we are all very excited about the SUNYA program. What are your plans for the launch of the SUNYA program in Europe? Aquí en Europa estamos muy emocionados con el programa de SUNYA. ¿Cuáles son sus planes para lanzar el programa de SUNYA en Europa? I have big planning for Europe, you know. You see, now Europe, I think we can get the forest easily. Even in Germany, it's not very costly, you know. 1 meter square, only €1. No, it's not too costly. So what I'm planning is that maybe in future, okay, we will get some area in Europe and set up the SUNYA Center. Nuestros planes en Europa son muy ambiciosos. Por ejemplo, en Alemania he mirado que podemos buscar alguna zona con una gran cantidad de vegetación. Por ejemplo, 1 metro cuadrado cuesta €1. Realmente no es caro. Y podemos desarrollar, es lo que estoy pensando, un centro de SUNYA en Europa. Yeah. Now you see,
mind and body is very important. Okay, our product is very good for the body. Okay, so our sunya is very good for the mind. Así que, como sabemos, la mente y el cuerpo trabajando en conjunto es muy importante. Todos nuestros productos son muy buenos para el producto, pero el sunya trabaja en la mente. Actually, our first sunya meeting, I don't know, I think you still remember or no? It's done in Europe, or no? Actually, I want to go to do it in India, this thing in our European camp. Then I remember, hey, since you want to go to India, why not teach us? So our first sunya training actually is in Bulgaria. Yes. Así que seguramente recordáis cuando estuve en el campamento de liderazgo de Bulgaria, hicimos nuestra primera formación de sunya allí y fue nuestra primera formación a nivel internacional. Después cuando estuve en la India me dijeron, nosotros también queremos una formación aquí, y entonces la gente lo ha pedido constantemente. And I already have one this bungalow, no, in Bulgaria, 3-story with a basement, you know. So many rooms inside, you know. So I can invite some leaders to go and give personal training there in Bulgaria. Y bueno, también en Bulgaria tengo un bungalow, una casa con diferentes niveles, con lo cual podemos hacer una reunión con algunos líderes y tener también una formación de sunya allá en Bulgaria. And we have 4 hectares of land, you know. The land is already there. So if we can set up a sunya center, it's very easily, if you want. Y también tenemos un terreno muy grande allá que podemos desarrollar este centro de sunya, y es uno de mis proyectos. Then there's also one German monk. Okay, he have a retreat in Czech. Actually, he's very old now. No, he's about almost 80 years old now. Okay, but still very strong. He said, Lim, come over to my place now. If this place is okay, use it for the sunya center. So I'm going to go to check and look at the thing. If the thing okay, then immediately we are going to start in Europe. Así que uno de los beneficios del sunya es que es una forma de retiro espiritual, y es algo que pienso hacer en Europa para que la gente pueda trabajar y lograr un mejor balance. But we actually doesn't need this retreat for the sunya. So next time in Europe, maybe in a restaurant, in a hotel, in a gathering, we can also train now. Okay, and don't forget about Dibia. Dibia already become a sunya expert, you know. So he can push forward the sunya in Europe first to prepare the ground. Así que por supuesto en Europa podemos tener diferentes centros de formación. No nos olvidemos que nuestro director de marketing para Europa, Devya Prakash, también es un experto en sunya, y él nos puede ayudar también a desarrollar el conocimiento y la técnica del sunya allí en Europa. Now I already have a weekly sunya talk with India. And recently the Philippines said, we also want to have a Philippines. Maybe in future in Europe, you know, maybe not weekly or so, once a month or there, okay, we can meet like today, you know, this thing, maybe one time for Spanish, one time for Hungarian, and another time for the German. It's possible. It's possible. Así que cuando estuve en Indonesia, cuando estuve en India, tuve esta formación de sunya, pero hoy en día con la tecnología es muy fácil. Tal como lo estamos haciendo hoy, podemos tener una sesión especial para Hungría o podemos tener una sesión especial para España, donde podamos compartir esto. Muy fácil, para mí es muy fácil. So we can arrange for that, Laszlo, so that we can meet more often. Actually, thanks to the virus now, because of that, then member no choice. You know, last time we asked them to go to social media, they want to see face to face. Now cannot see face to face, and a lot, you know. When we put the thing in this Facebook, you know, 5,000, 10,000 people come and watch. It's tremendous. Así que, Laszlo, como sabes, vamos a coordinar para poder hacerlo. Hoy en día, gracias a esta situación del coronavirus, hemos visto una oportunidad de acercarnos todos nosotros gracias a las redes sociales. Cuando coloco un vídeo en Facebook, veo que enseguida más de 5.000, 6.000, 7.000 personas se conectan y podemos compartir información y podemos estar mucho más cerca todos nosotros.
And I also become video expert now. I use my computer, take video, edit the video, put the caption, all in English now. And then next time they will translate into Spanish, translate into European language easily. Okay, then we through the social media, we want to put it in the Facebook, no, it's always there, no. Okay, if we go and talk, then sometimes the thing disappear. But I think that is a good way actually to train the member. Go to the Facebook and watch it for yourself. Así que hoy en día, gracias a esta situación, yo mismo me he hecho experto en vídeos, en redes sociales y veo el gran poder de las redes sociales. Coloco algo, eso queda ahí por mucho tiempo, muchísima gente lo puede ver y lo compartimos y de esa forma llegamos a muchas más personas. And for the Spanish speaking, no problem. I've got a project that in Latin America, when they started to translate my video into Spanish. I think last law also for European, so no problem. Okay, we can translate this thing. And in India, they also translate my video into the Hindi, into the Indian language only. So translation is not a problem. Okay, it may take some time. Okay, but eventually all these things will be online, will be in the social media. Así que por la traducción no nos preocupemos porque, por ejemplo, para América Latina tenemos nuestros colegas de América Latina, tenemos a Mr. Prajit allí que por supuesto enseguida hace la traducción al español. En Europa, Laszlo nos ayuda con los diferentes idiomas. En India también han hecho las traducciones a su propio lenguaje. Así que esto es muy fácil hoy en día. So come back to Sunya, in the future, like in India, they go this online Sunya, everybody coming together like today. So instead of webinar, and then they go for the Sunya practice. It's possible, You can do it at home, You don't need to any retreat or anything. So Europe is going to be a very important center for the Sunya. They're very sure we're going to put a lot of time and efforts, Make sure that this is available to our member, whoever wanted to learn. En Europa vamos a hacer un centro de Sunya seguramente y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en poder ayudar y poder desarrollar este proyecto para el beneficio de todos nuestros distribuidores en Europa. Eso es uno de nuestros planes, Laszlo. Yeah, so even with all this virus around everything, Laszlo, things are still okay, Things are still okay. Inclusive con todos estos problemas que hemos tenido en los últimos meses con los virus y con la situación global, creo que todo ha estado y va a seguir estando muy bien para nosotros. Thank you so much, Dr. Lim. This is very good. Yeah, it's very easy going. I stay at home, so nothing to do. So even now it's very late embrace. Yeah, I don't mind, this thing. So maybe last year we can meet more often over the web. Realmente tener esta oportunidad de compartir con todos vosotros para mí es una ventaja, es algo que, aunque ahora es muy tarde en Malasia, es algo que para mí es maravilloso poder compartir con todos y que deberíamos hacer más a menudo, ¿verdad, Laszlo? Thank you so much, Dr. Lim. Thank you. It was really, really amazing, useful, and motivated information. Thank you so much for your time. Muchas gracias, Dr. Lim. Ha sido muy increíble todo lo que ha comentado y es muy interesante tenerle con nosotros. And finally, I would like to use this opportunity because, today is a 897 days. Today is 897 days. So I would like to drink my today Morinzi together with you. Yeah. So next time we go to the 1000 day, we'll celebrate. We'll make it a big celebration. Yeah. Okay. Y hoy para nosotros es una oportunidad muy especial, ya que vamos a poder compartir, Dr. Lim, usted y yo, esta botella de Morinchi en mi día 891, creo. So, Laszlo, and everybody, cheers. Cheers, cheers. Laszlo, todo el mundo, salud. Thank you so much. Thank you. Yes, thank you. And see you soon again. Thank you very much. Is there any other question? Okay.
If not, I'll see you in a next webinar. Thank you so much, Muchas Dr. Lim. gracias, Dr. Lim. Y si no hay más preguntas, nos vemos en el próximo webinar.